Criterios de congruencia de triángulos. Como habíamos visto en el video anterior, la congruencia de figuras planas requiere una serie de condiciones que se traducen principalmente en que todos los ángulos de esa figura poligonal son iguales con los ángulos de la figura que estuviera siendo comparada. Lo mismo pasaría con los lados de esa figura. Todos los lados de esa figura deberían ser correspondientemente iguales con los de la figura original. Entonces, ahora vamos a estudiar un caso particular que es la congruencia para no cualquier figura plana, sino para el caso de los triángulos. Entonces, no quiere decir que vamos a inventar criterios nuevos o definiciones nuevas, sino que para los casos particulares de los triángulos es necesario definir menos condiciones que el total que habíamos visto en el caso de figuras planas. Es decir, si nosotros estuviéramos tratando de comparar la congruencia, por ejemplo, de estos dos triángulos de acá, utilizando el criterio de figuras planas, nosotros tendríamos que decir que para decir que estas dos figuras son congruentes, entonces tendríamos que decir que los tres ángulos son congruentes y además los tres lados. Y lo que estamos diciendo acá es que existen criterios para los triángulos en donde se necesita comparar o verificar menos condiciones. Entonces, uno de ellos es el criterio lado, 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 LLL, y muy importante, esto es para el caso de congruencia, porque más adelante vamos a ver en semejanza de triángulos y semejanza de figuras planas, que se podría utilizar también la notación o la escritura de lado, 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 pero para semejanza. Y en ese caso no corresponde exactamente a lo mismo que vamos a ver ahora. Entonces, dos triángulos son congruentes si cumplen con lo siguiente: si tienen sus tres lados correspondientes de igual medida. Eso significa que en este caso estoy indicándolo de dos maneras. En la parte gráfica uno puede indicar esto haciendo unas líneas. En este caso, en el segmento AB se le hace una línea encima, y si veo una línea que está en el punto ED, en el segmento ED, significa entonces que AB es igual a ED en la medida. Por otra parte, el segmento FD, que tiene dos líneas, entonces se corresponde con el segmento CA o AC y tiene la misma medida. Y por último, el EF se corresponde con el CB. Entonces, el criterio de congruencia significa o dice lo siguiente: que si está pasando esto, ya es suficiente para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, sin necesidad de verificar además que los ángulos sean los mismos. ¿Ya? Ahora, el otro criterio, el segundo, es el criterio que se llama lado, ángulo, lado. Esto quiere decir que bastaría con verificar lo siguiente: que hubiera un lado igual. Supongamos que este lado es igual a este lado, y que este lado es igual a este lado, y además el ángulo que está contenido entre estos dos lados, que en este caso sería este ángulo que está aquí, y en este caso sería este ángulo. Si se cumple eso, entonces también es suficiente para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFG. Entonces, el último caso ahora es el criterio de ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados de igual medida y el lado que es adyacente a ellos también tiene igual medida. Entonces, viéndolo como lo vimos recién, también tenemos un ángulo. Este ángulo, fíjense que es igual a ese. Un segundo ángulo que puede ser este ángulo que está aquí, se corresponde con ese ángulo. Y si lo miramos también, lo que está ocurriendo es que el lado que está contenido justamente entre esos dos ángulos, que es este lado, también es congruente. Entonces, ya ocurriendo eso, es suficiente para decir también
que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Veamos ahora entonces unos casos de ejemplos. Si aquí te indican que hay que observar cada uno de estos triángulos o pares de triángulos y determinar si existe la información necesaria y suficiente para demostrar que son congruentes. Entonces, fíjense que acá tenemos para recordar los nombres de los criterios que son lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Por lo que podríamos entonces decir que si en el caso A tenemos dos triángulos que son el ñ o NñP y el otro triángulo que sería el NPO, entonces estos dos triángulos están indicando que S es igual a S. Eso ya está observado. También, por un tema de lo que nosotros ya conocemos, este ángulo, que en este caso es este ángulo es el ángulo recto, ¿ya? Este ángulo recto es igual a este ángulo recto, ¿sí? Son el mismo. Entonces tenemos ya esas cosas que son iguales. Y si nos damos cuenta, hay un lado que están compartiendo. Por lo tanto, este lado, que está aquí, este lado, vamos a indicarlo aquí, este lado es un lado común. Por lo tanto, en el fondo, ese lado es parte del triángulo de la izquierda y también es parte del triángulo de la derecha, por lo tanto es el mismo. Quiere decir que tenemos una relación de lado, ángulo, lado. Por lo tanto, en este caso tendríamos que indicar que esa es la información necesaria y suficiente. Por lo tanto, aquí sería congruente por el criterio de lado, ángulo, lado. En el caso B, tenemos que hay un ángulo que es opuesto por el vértice, que sería este ángulo de acá. Si nosotros indicamos esto, este ángulo de aquí es el mismo que ese. De hecho, lo podemos dejar indicado de tal forma que digamos que son iguales, ¿ya? Entonces, estos ángulos que están aquí son iguales porque son opuestos a este vértice. Si tenemos dos líneas que se cortan, por ejemplo, cualquier par de líneas que se corten, siempre este ángulo va a ser igual a ese, que es lo que está pasando acá. Entonces tenemos el caso de lados que son iguales, que podría ser este lado es igual con ese, y ese lado es igual con ese. Por lo tanto tenemos el criterio de lado, ángulo, lado, otra vez. Quiere decir que este también es el caso de lado, ángulo, lado. El C, tenemos ángulos iguales y este lado que es común, por lo tanto tendríamos el lado común sería este, ¿sí? Si bien lo podemos marcar dos veces como para entender que en el fondo estamos compartiendo este mismo lado, tenemos un lado y un ángulo que está al frente. Entonces, que aquí podríamos indicar, no existe información suficiente para demostrar que son congruentes. De hecho, a pesar de que la figura pudiera engañar un poco y que uno pudiera pensar que son el mismo triángulo, no se cumple ninguno de los tres criterios. Aquí tenemos el caso de un ángulo que está separado por dos lados y el otro lado, pero no tenemos la posibilidad de juntar este criterio de, por ejemplo, tres lados iguales, tenemos solamente uno. Si quisiéramos el criterio del ángulo, lado, ángulo, tendríamos ángulo y no conocemos nada de este lado ni de este lado. Entonces, y si quisiéramos el otro criterio que sería ángulo, lado, ángulo, tendría que ser ángulo, lado y ángulo, no conocemos ese, o ángulo, lado, ángulo, no conocemos ese. Por lo tanto, no hay información suficiente para este caso. Después en la D, tendríamos que comparar, tendríamos en este caso un lado que es común, que es ese lado que es común. Por lo tanto, están diciendo que este lado es igual a ese, o como quieran verlo, o ese es igual a ese, y de hecho son todos iguales. Es decir, son dos triángulos equiláteros. Por lo tanto, son congruentes por el criterio en este caso del lado, lado, lado. En este caso no había información suficiente, ¿cierto? Era como sin información. Después, en el caso E, tenemos lo que habíamos visto anteriormente, que este ángulo
ese ángulo es igual a este ángulo, porque están opuestos al vértice, y tenemos un lado común, que sería este lado, ¿ya? Entonces con este lado tenemos un lado común, ángulo y lado. Verifiquemos tal cual como aparece acá. Si nosotros queremos verlo originalmente, el criterio lado, 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 no conocemos los tres lados del triángulo, entonces no podemos hacerlo por este criterio. Si fuera por lado, ángulo, lado, tendríamos lado, ángulo, y no conocemos ese lado. Después, si quisiéramos el criterio del ángulo, lado, ángulo, tendríamos ángulo, lado y ángulo, pero no conocemos ese ángulo. Entonces tenemos lo siguiente, hay que pensar ahora cómo lo podemos hacer para de alguna forma aplicar alguno de estos criterios. Entonces, este ángulo que está aquí y ese ángulo que está acá, fíjense que eventualmente nosotros sí podríamos saber cuánto mide, puesto que se supone que, o principalmente más que saber cuánto mide, saber que serían iguales, en el sentido de que está en los dos triángulos aparece el ángulo en verde y el ángulo de 90. Por lo tanto, estos dos ángulos suman lo mismo, por lo tanto el tercero sí o sí va a ser igual en este caso y en este caso. Y ahí sí podemos observar claramente el criterio que se cumple acá, entre ese ángulo, ese lado y ese ángulo. Por lo tanto, con esa información, nosotros podemos decir que en este caso sí hay congruencia, pero por el criterio del ángulo, lado, ángulo. Y en el F tenemos entonces que se cumple que hay un lado que está en común, que es este lado, a pesar de que el dibujo puede engañar un poco, pero están diciendo que este ángulo es igual a ese, y aquí también están diciendo que ese lado es igual a ese. Por lo tanto, se cumple el criterio de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado.